Muy bienvenido a los devocionales del Catecismo de Heidelberg, un catecismo práctico. El tema de este devocional es ¿cuál es el origen del pecado? Y veamos entonces la pregunta número 7. ¿De dónde procede esta naturaleza pecaminosa del ser humano? Y la respuesta del catecismo es de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida, tanto así que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Vamos a ir a una pequeña introducción antes de llegar a esta pregunta y respuesta número 7. En la pregunta 6 estudiamos que Dios creó al ser humano bueno, a su imagen, en verdadera justicia y santidad. Vimos que el hombre fue diseñado para conocer a Dios, amarle y vivir en comunión con Él. También afirmamos que no había maldad alguna en la creación original, pues todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Este fundamento es esencial para entender que la corrupción humana no proviene de Dios. Así la pregunta 7 nos lleva a considerar de dónde entonces nace la maldad, el pecado, es decir, ¿no?, en el ser humano. La pregunta 7 dice, ¿de dónde procede esta naturaleza pecaminosa en el ser humano? Punto 1. Este es un diagnóstico que va a la raíz de la situación espiritual del ser humano. El catecismo no trata los síntomas de la enfermedad espiritual, sino que va a la fuente del problema humano. No dice que somos pecadores solamente porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esta distinción es fundamental. El mundo suele explicar el mal como algo externo, es decir, las malas influencias en la familia, o las malas decisiones también que hemos tomado, el medio ambiente. Pero aquí se nos enseña que la corrupción del ser humano está dentro de la naturaleza misma. Es algo que nos pertenece desde lo más profundo. Esto significa que el problema del hombre no es superficial, no es algo que se puede corregir fácilmente, es decir, con meros esfuerzos humanos. Es una condición espiritual que hemos heredado de nuestro primer padre, Adán. El segundo punto, Génesis 3. La caída lo vemos como un evento histórico y espiritual. El catecismo, cuando nos habla del origen del pecado, nos lleva a Génesis 3, donde sucedió la caída. Este pasaje no es simplemente una historia antigua, sino el punto de quiebre de toda la humanidad. Ahí vemos cómo el hombre, creado en justicia y santidad, decide apartarse de Dios. La tentación comienza como una distorsión, un engaño de la palabra de Dios. La serpiente introduce la duda y esa duda abre la puerta al pecado. El corazón humano empieza a cuestionar, a hacerse preguntas, a dudar de la bondad y la voluntad de Dios. Luego viene el deseo ante la vista. El fruto es agradable, codiciable. Finalmente, la acción, ¿cuál es? Toman y comen. Aquí vemos el patrón del pecado. Dudamos de Dios, cosa que sucede. Lo primero que sucede es que dudamos de Dios. Lo segundo, deseamos aquellas cosas que están fuera de su voluntad. Y el paso 3 es
actuamos con voluntad propia, con una independencia total. Pero lo más profundo no es el acto externo, es decir, lo que vimos, lo que sucede con la acción, sino la actitud interna. El hombre quiere ser como Dios, un ser independientemente libre de cualquier atadura. Por eso el hombre, el ser humano que no cree en Dios, odia la religión, odia todo lo que tiene que ver con la Biblia y quiere mantenerse alejado de todo eso. Después del pecado, las consecuencias son inmediatas. Se abren los ojos, pero no para bien, sino para vergüenza. Surge el temor, aparece la culpa, el hombre se esconde de Dios. Esto revela que el pecado rompe la comunión con Dios y causa un desastre espiritual en todo el ser humano. Punto número 3. Veamos Romanos 5. La caída explicada como una enseñanza fundamental que el apóstol Pablo va a traernos acá. Nos da la interpretación inspirada de este evento. Dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí se afirma que el pecado no siempre estuvo en el mundo. Entró por medio de un hombre, Adán. Esto es fundamental, crucial entenderlo. La humanidad no comenzó mal, llena de pecado. Fue creada buena, perfectamente, pero cayó. Luego Pablo dice en Romanos 5:18, en la primera parte del 18, así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Esto nos enseña la representación de Adán, ¿no? Vamos a verlo de esta manera. Adán actuó como la cabeza de toda la humanidad. Su caída no fue solamente personal, sino colectiva en sus consecuencias. Es decir, que nos afectó a todos. Pablo añade en su discusión sobre esto, explicación de la caída de Adán y del pecado y su origen, en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, esto va más allá de la imitación. No es simplemente que copiamos el mal ejemplo de Adán. Es que su pecado nos afecta en nuestra propia constitución, en nuestro propio ser. Así entendemos por qué todos pecan. Porque todos participamos de una naturaleza caída. Por la desobediencia de un hombre, todos fuimos hechos pecadores. Número 4. ¿Cuál es la profundidad, es decir, la extensión, lo grande de este pecado? De esta corrupción que hay dentro de nosotros. El Salmo 51:5 nos dice, David en esta oración que hace, en su arrepentimiento declara, diciendo, yo nací en iniquidad, es decir, en pecado, y en pecado me concibió mi madre. Estas palabras no son una exageración poética, sino una confesión espiritual profunda. David reconoce que su pecado no es un accidente reciente. Estaba hablando de un pecado muy grande que había cometido, claro que sí. Pero estaba hablando de una realidad que lo acompañaba desde el principio de su existencia. Ahora, esto no significa que el acto de concepción sea pecaminoso. La Biblia aquí no está enseñando o condenando o juzgando las relaciones sexuales dentro del matrimonio, sino que está diciendo que desde el inicio de la vida humana,
La naturaleza ya está afectada por el pecado. Eso es lo que está diciendo este Salmo 51:5 cuando dice, yo nací en iniquidad, en pecado. Aquí vemos entonces que el pecado está en nosotros desde que nacemos. Un niño no necesita aprender a practicar el pecado. El pecado se manifiesta. Está presente antes de toda acción consciente. Esto explica por qué incluso el ser humano más elegante y educado sigue mostrando una inclinación hacia el mal, hacia la maldad. Punto número 5, Génesis 5:3. Veamos este otro pasaje que está dentro de la respuesta a esta pregunta 7. Dice Génesis 5:3, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Este punto 5 nos va a hablar de que nacemos con una naturaleza caída. Después de la caída, Adán hereda su propia condición pecaminosa a su descendencia inmediata, que era su hijo Set. Antes, el hombre reflejaba claramente la imagen de Dios. Ahora, esa imagen está dañada. No destruida, pero sí profundamente distorsionada. Cuando Adán tiene descendencia, cuando nacen sus hijos, no transmite la pureza original en que fue creado, sino que transmite la condición caída. Esto significa que la corrupción no es algo que aparece ocasionalmente en la humanidad. Esta es universal. Nadie escapa a esta realidad. Cada persona nace dentro de esta condición. Punto número 6. La universalidad del pecado. Si unimos todos estos pasajes que están dentro de la respuesta del Catecismo número 7, y en la respuesta, en su última línea, dice y afirma lo siguiente: así que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Es decir, que aquí no hay excepciones, nadie se escapa. Esta es una verdad que nivela a toda la humanidad. Todos quedamos igual, ¿no? Algo en lo cual no deseamos estar iguales, pero bueno, aquí quedamos todos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Es decir, el hombre moralista como rebelde, igual. El religioso y el ateo, igual. El educado y el ignorante, nivelado. Todos compartimos la misma raíz, porque todos somos descendientes de Adán y Eva. Esto destruye toda confianza en la justicia propia. Nadie puede presentarse delante de Dios basándose en su naturaleza buena, porque no existe. Hay rasgos, hay cosas buenas que podemos hacer, pero en sí mismos estamos dañados espiritualmente. Punto número 7. Aplicaciones al corazón. Esta enseñanza no es meramente una enseñanza fundamental. Tiene profundas implicaciones para la vida espiritual. Veamos. Hay una humildad verdadera. Cuando estudiamos esta pregunta y respuesta número 7, vamos a encontrar una humildad verdadera. Cuando entendemos nuestra condición, entonces dejamos de compararnos con otros. Sabemos que no somos mejores que otros por naturaleza pecaminosa, ya que todos compartimos lo mismo. Hay una sinceridad delante de Dios. No necesitamos ocultar nuestra condición delante de Dios. El Señor ya conoce nuestra condición pecaminosa. Entonces podemos venir con un corazón abierto a Él. Y esto nos lleva
a una dependencia de la gracia. Si si el problema es tan profundo y fuera de nuestro control, la solución no puede venir de nosotros mismos. Lo siento mucho. No puede venir de nosotros mismos. Necesitamos una obra divina. Esto nos prepara para el Evangelio. Esta enseñanza fundamental prepara el terreno para comprender la obra de Cristo. Solamente aquella persona que ve su miseria espiritual, su pecado, puede apreciar la salvación que Jesús está trayendo a nosotros. Número 8. Una luz implícita en medio de la oscuridad. Aunque esta pregunta enfatiza la corrección, ¿no? Apunta también hacia la esperanza. Todos esos textos que leímos de Romanos habla de la caída. Que la caída vino por un hombre. Pero también, vamos a ver más adelante, que la redención también viene por un hombre. Es el mismo pasaje de Romanos 5 que habla de la caída, pero que también habla de la gracia en Cristo. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Concluimos. ¿De dónde procede entonces esta naturaleza pecaminosa del ser humano? Esta pregunta número 7 nos lleva a mirar hacia atrás, al origen de nuestra condición, para entender mejor nuestra necesidad presente y nuestra necesidad futura, por supuesto. Nos enseña que nuestra corrupción tiene un origen histórico real en la caída de Adán y Eva. Nos enseña que nuestra naturaleza está profundamente afectada. Por eso es que vienen malos pensamientos, malos deseos a nuestra mente. Nuestra condición es universal, es decir, que le afecta a todo el mundo. Le afecta aún a aquella persona, aquel vecino, aquel hermano de la iglesia que vemos que está dedicado completamente a Dios. Esta condición pecaminosa es universal, es para todos. Pero esta verdad, aunque es humillante, es necesaria. Porque solamente cuando el hombre deja de confiar en sí mismo, comienza a buscar verdaderamente a Dios. Y allí, en ese reconocimiento honesto, comienza el camino hacia la restauración espiritual, la restauración del alma que tanto la necesitamos. Mis amigos, mis hermanos, les invito a que oremos juntos y vengamos delante de Dios con humildad profunda, reconociendo nuestro pecado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti, reconociendo que nuestra condición no es superficial, sino profunda. Que no solo pecamos, sino que somos pecadores desde nuestro nacimiento. Confesamos que, como Adán, hemos dudado de tu palabra. Hemos deseado lo que está fuera de tu voluntad y hemos actuado con independencia de ti. Reconocemos que en nosotros hay vergüenza, hay temor y culpa, y que muchas veces me he escondido de tu presencia, en lugar
de volver a ti, oh Dios. Señor, reconozco que no puedo cambiar mi naturaleza, ni tener una restauración por mis propias fuerzas. Dependo completamente de tu gracia. Perdóname por confiar en mi propia justicia. Perdóname por compararme con otros y no ver la profundidad, lo grande de mi pecado. Límpiame desde lo más profundo de mi ser y renueva en mí un corazón sincero delante de ti. Gracias, oh Dios, porque así como el pecado vino por un hombre, la gracia y la vida vienen de nuestro Señor Jesucristo. Hoy me acerco con humildad, confiado no en mí mismo, sino en tu misericordia, en tu gracia, que me restaura y que hará todas las cosas nuevas. En Cristo Jesús he venido a ti, oh Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarme en este devocional. Si tienes una pregunta o un comentario, son bienvenidos. Puedes escribirlos allí. Dios te bendiga.